Primero que nada, disculpen si mi voz se escucha medio rara, pero es que ando malito. Si yo les preguntara sobre los mejores países para vivir, posiblemente algunos responderían que Estados Unidos, aunque estarías a una enfermedad de volverte vagabundo. Otros podrían mencionar a Japón, aunque su gente ve más tiempo a sus jefes que a sus propias familias. Pero una constante entre la gente que se plantea esta pregunta es que se menciona mucho a los llamados países nórdicos, una región conformada por naciones como Dinamarca, Finlandia o Noruega. Esto se debe a sus altos índices de bienestar social. Tienen bajas tasas de desempleo, Dinamarca presentando apenas un 5%, mientras que otros países europeos como España presentan casi un 13% en el mismo ámbito. También se habla mucho de su accesibilidad al servicio médico, e incluso que son ejemplos a seguir sobre la igualdad de género. Pero, ¿qué pensarían si les digo que no todo es como lo pintan? En los últimos años, el estatus como modelo a seguir de los países nórdicos ha ido cambiando lentamente. Y hablando en específico, Suecia ya no es como solía ser. El día de hoy les vengo a hablar de un país reconocido por su seguridad y también de la confianza de su gente en su gobierno, pero también de cómo se ha convertido en el terror de Europa y una fábrica de sicarios. Siéntense un rato en lo que les cuento porque Suecia está de la verga. Para entender el ascenso y la caída de Suecia, primero tenemos que hablar de su contexto histórico. Durante el siglo XV, Suecia ya se había expandido bastante, incluso había conquistado gran parte de lo que hoy se conoce como Finlandia. Esto evidentemente no le hacía mucha gracia a los otros vecinos. Si bien existía una alianza entre Dinamarca, Suecia y Noruega, conocida como la Unión de Kalmar, la monarquía sueca no se cansaba de menospreciar y restar poder a la danesa. En un claro ejemplo histórico de el callado del salón que se cansó de ser bulleado, en 1520 Dinamarca lleva a cabo un evento conocido como el Baño de Sangre de Estocolmo. En dicho evento fueron ejecutados múltiples miembros de la realeza sueca, y no contentos con eso, Dinamarca decidió invadirlos. Si bien los daneses hicieron sudar frío a sus enemigos, al final Suecia los expulsó a patadas de su territorio. Uno pensaría que después de que se les rebelaran y les mataran a miembros de la realeza, Suecia dejaría de tocar los huevos al león y trataría con más respeto a sus vecinos, ¿no? Pues no, porque durante el siglo XVI se embarcaron en otra guerra, pero ahora no solo contra Dinamarca, sino también contra Noruega, en la llamada Primera Guerra del Norte, o también conocida como la Guerra de las Tres Coronas. Dios, pero qué nombres tan chingones les pusieron a sus guerras, suena como sacadas de una película épica. O sea, todo bien México, pero ¿la guerra de los pasteles? ¿En serio? Suecia salió victoriosa de aquella batalla, pero al poco tiempo se metió en otra guerra. Durante finales de los años 1500, Suecia entró en guerra contra la madre Rusia. Dato curioso, durante esta batalla los suecos pelearon junto a Polonia y su archienemigo Dinamarca. Tremendo plot twist. ¿Quién dice que la historia es aburrida? Luego de estos eventos, Suecia no paró de entrar en diversas batallas y expandir su territorio. Durante el siglo XVII pelearon contra sus antiguos hermanos de armas, Polonia, y también con Rusia, e incluso se enfrentaron contra el Sacro Imperio Romano Germánico, quienes habían iniciado una larga guerra en toda la región. Este último enfrentamiento significó la primera gran derrota del Imperio Sueco, ya que su rey de entonces, Gustavo II Adolfo, murió durante la batalla de Lützen, debido a que era de los pocos reyes que aún peleaban junto a sus soldados y su honorable caída en combate, este se ganaría el apodo de el León del Norte. ¿Acaso este sería el fin del gran imperio sueco? Pues no realmente, porque un aliado inesperado se uniría durante el clímax de la batalla. Francia se unió al conflicto y decantó el desenlace a favor de Suecia. Después de la guerra de los 30 años contra la casa Habsburgo, vinieron más conflictos. Los daneses querían la revancha, pero volvieron a perder. Una vez consolidados como potencia en la región, el imperio sueco intentó expandirse hacia América y África, iniciando así, como no, el arco de la escritura. Pero la verdad es que no les fue tan bien, y con esto vamos a dejar el periodo bélico de Suecia, porque por más de 3 siglos estos cabros se la pasaron peleando con cualquier pobre diablo que se les pusiera enfrente. Ahora bien, ¿de qué sirve todo el contexto anterior? Pues para rellenar el video, obviamente, pero también para dejar en claro dos puntos que serán importantes para más adelante. Primero, Suecia y Dinamarca tienen una rivalidad histórica que ni la Bombonera ha presenciado. Y segundo, es muy irónico que una nación que vivió durante siglos invadiendo, saqueando y conquistando territorios, en la actualidad se esfuerce en mantener una postura neutral ante cualquier conflicto. Es casi como si Estados Unidos, con toda su historia esclavizando al pueblo africano y viéndolos como seres humanos inferiores, ahora sí quisieran hacerlos moralmente superiores y defensores de las minorías, ¿no?
Oh, esperen. Todo lo anterior no explica por qué Suecia se percibe como un país ideal, ¿cierto? Bueno, primero hay que entender que Suecia no es una nación realmente rica, a decir verdad. Es más, si comparamos solamente el Producto Interno Bruto, Suecia se ubica en la posición 25, mientras que México está en la 13, y agárrame la que me crece. Y si comparamos recursos naturales y mano de obra, pues Suecia tiene una población de apenas 11 millones de personas, y ni siquiera cuenta con yacimientos importantes de petróleo o gas natural. De hecho, son más conocidos por su producción de medicamentos y reservas de níquel, cobalto y magnesio, los cuales sí, son indispensables para la elaboración de baterías, pero evidentemente eso no deja tanto dinero como para ser de los países con el índice de desarrollo humano más alto del planeta. Y esto último en realidad se debe a que el gobierno de Suecia ha sabido gestionar bastante bien sus recursos. No se trata de qué tanto dinero tienes, sino de cómo lo administras. El gobierno sueco se considera socialdemócrata de centroizquierda. Suena como trabalenguas, ¿verdad? En palabras muy sencillas, esto significa que tienen una economía mixta, donde se respeta la propiedad privada, existe libertad de mercado e incluso servicios como la educación se cotizan en la bolsa, pero el gobierno se encarga de impulsar el nivel de vida a través de subsidios económicos en educación y salud, siendo así que incluso pueden llegar a pagarle a la población por estudiar, con lo cual han conseguido que casi el 85% de la población entre las edades de 25 a 64 años tengan escolaridad hasta el nivel medio superior. Es más, en Suecia el acceso a internet es considerado un derecho ciudadano garantizado por la ley de telecomunicaciones, con lo cual han conseguido que diariamente el 95% de la población tenga acceso a internet. Vaya que el gobierno genuinamente se preocupa en gestionar sus recursos de manera que el pueblo se vea beneficiado. Y en este punto seguramente ya pensaron, entonces, ¿por qué está de la boca? ¿Por qué demonios no te estás quejando, Master? Antes eras chévere. Y a ver, cálmense chavales, no desesperen, que ya vamos con mi mero mole. Si bien hay que admitir que el gobierno sueco se ha preocupado en mantener a su pueblo con un nivel medio bastante envidiable, también es cierto que ciertas leyes de la izquierda al poder no han sido las mejores, sobre todo cuando se habla del origen de la actual crisis de violencia y delincuencia en Suecia, A ver, un segundo, a YouTube no le gusta para nada que mencione la palabra que empieza por inmi y termina en gración. Así que de ahora en adelante, cuando me refiera a este fenómeno, le diré la llegada de nuevas hormigas. ¿De acuerdo? Sigamos. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, explotó el fenómeno de la llegada de nuevas hormigas. Y no solo Estados Unidos recibió a mucha gente que estaba en búsqueda de una mejor vida, Suecia fue el destino para muchas de estas nuevas hormigas, ya que el país no se había visto muy afectado tras aquel conflicto. El sector privado estaba encantado con la situación, ya que su creciente economía estaba necesitada de mano de obra. ¿Les suena familiar? ¿Se acuerdan de algún otro país que esté pasando por algo similar? Sí, la verdad es que la mayoría de los países que se venden como paraísos para las nuevas hormigas, en realidad lo hacen porque ocupan mano de obra barata. El gobierno sueco no percibió este fenómeno como algo negativo, es más, lo incentivó, ya que aprobaron leyes que permitían el asilo político, le permitían a cada nueva hormiga el tener un intérprete para facilitar los trámites administrativos y para los niños pequeños se les permitió llevar clases en su lengua materna. Fue a partir de 1980 que, debido al aumento de conflictos armados en varias regiones de Europa y Asia, llegaron aún más nuevas hormigas, atraídas por el sueño sueco. En su mayoría estas personas procedían de Irak, Irán, Líbano, Siria, Turquía, Somalia y la antigua Yugoslavia. En la actualidad se estima que el 25% total de la población sueca son nuevas hormigas, o bien personas nacidas en el extranjero. Aquí nace la pregunta, ¿qué tiene esto de malo? Pues en principio, nada, ya que en su mayoría las nuevas hormigas llegaron con ganas de trabajar y sacar a su familia adelante. Pero también hay que reconocer que los choques culturales no tardaron en salir a flote, y actualmente Suecia sufre una crisis severa en temas de inseguridad y delincuencia organizada, la cual es tan grave que ha solicitado la ayuda de otros países para poder detener el crecimiento de bandas criminales y grupos bien organizados de delincuentes. En los últimos años, Suecia ha sufrido un aumento en la violencia con armas de fuego. El año pasado se reportó el fallecimiento de más de 50 personas en atentados relacionados con armas de fuego, y se informó un total de 140 detonaciones con explosivos. Y ya lo sé, algún iluminado en la caja de comentarios me va a decir, pero estás exagerando, yo vivo en Latinoamérica y en la esquina de mi casa ya se quebraron a 5 cristianos antes de la comida.
Y sí, acá estamos de la chingada, ya sé, pero hay que entender dos cosas. Este es un fenómeno que Suecia ha visto aumentar exponencialmente en los últimos años. Además de que la verdadera razón de la alarma se debe a que no son atentados esporádicos. Las autoridades suecas denuncian que diferentes grupos delictivos se dedican a atacar a las familias y vecinos de gente perteneciente a grupos rivales. ¿Y quieren saber la peor parte? La mayoría de quienes perpetran estos atentados son menores de edad. Evin Cetin, autor y abogado sueco que ha representado a adolescentes víctimas y sospechosos de tiroteos, asegura que las bandas criminales reclutan a niños de tan solo 13 o 14 años, a menudo mediante promesas de dinero y ropa de diseñador a través de redes sociales. Los niños utilizan sus propias mochilas no para llevar libros, sino para cargar sobre sus espaldas el mercado de la droga en Suecia. Este fue un comentario de Cetin en una entrevista para la BBC. Y tal vez se pregunten, ¿por qué reclutarían niños? Un adulto es más confiable, es más fuerte y seguro que tendrá más experiencia. Pues realmente esto se debe a varios factores. Los jóvenes adolescentes son mucho más fáciles de manipular, ya que muchas veces no miden el riesgo real que corren sus vidas al cometer estos actos. También hay que reconocer que para las bandas criminales es mucho más barato emplear a estos chicos. Les piden quebrarse un cabrón en la calle a cambio de unos diamantes pa'l free. Y por último hay que considerar un aspecto muy importante. El sistema de justicia penal juvenil en Suecia prevé una edad mínima de responsabilidad penal, que se alcanza al cumplir los 15 años. Y estoy seguro de que algún cabrón salido de la coladera va a decir, pues entonces deberían castigar con más fuerza a los niños. Y a ver, no cabrón, el punto no es meter a niños toda su vida en la cárcel. El verdadero objetivo es que los jóvenes no estén expuestos a ser reclutados por bandas criminales. En Järva, una zona rural de Estocolmo, se han empezado a organizar patrullas vecinales para vigilar las calles durante la noche. Si bien es cierto que un grupo de civiles no podría hacer nada contra bandas armadas, esto les ha ayudado a alejar a los jóvenes de aquellos reclutadores sin escrúpulos. Salir caminando y andar por ahí charlando con nuestros hijos aumenta la seguridad, comentó el ciudadano Liven Warsam. En todo el año 2023 no se reportó ningún atentado con armas de fuego en dicha zona, aunque la población sigue temiendo que estos grupos delictivos aumenten su actividad y los conflictos que tienen entre ellos. Con todo lo anterior surge la pregunta, ¿es la llegada de las nuevas hormigas el problema detrás de este auge en la violencia? Y obviamente no podemos generalizar y señalar a toda nueva hormiga como un delincuente, pero es cierto que muchos de los ataques han sido por riñas de grupos extranjeros. Sin irnos muy lejos, el día 10 de septiembre del presente año se orquestó un tiroteo en una empresa de origen israelí dedicada a la fabricación de componentes electrónicos. Las autoridades dieron a conocer que el único detenido era apenas un joven de 15 años de edad, pero de nueva cuenta este no fue un acto salido de la nada. En junio de este mismo año se había reportado un objeto explosivo dejado en las instalaciones del edificio por un hombre desconocido, y a lo largo de todo el año fueron vandalizados con pinturas sobre el conflicto de Gaza e Israel. Imagínate, carnal, que tu país, que no tiene nada que ver con un conflicto que literalmente está sucediendo a miles de kilómetros, tiene que sufrir las consecuencias de este. Y otra vez, ¿fue un caso aislado? Pues no, hace apenas 8 días atrás la embajada de Israel en Estocolmo y Copenhague sufrió un ataque con material explosivo y armas de fuego. ¿Y pueden adivinar el rango de edad de los implicados? Así es, de entre 15 a 20 años. Tal vez se pregunten, ¿quién y cómo maneja todos estos atentados? ¿Quién financia a toda esta gente? Pues la respuesta es complicada, pero las autoridades reportan que los líderes reales se encuentran en el extranjero, pero gestionan a sus subordinados a través de una compleja red de inteligencia, y esto realmente no es tan raro. Alrededor del mundo, los países que mantuvieron bajo control a sus grupos criminales están viendo una invasión de organizaciones delictivas extranjeras, las cuales aprovechan la debilidad de los grupos locales para hacerse con el control de la región. Japón ya lo está sufriendo, la yakuza está muy lejos de ser lo que fue, y bandas criminales venidas de África y otras regiones han tomado el control del tráfico de sustancias ilícitas y el tráfico de personas. Y pues sí, Suecia sufre el mismo fenómeno. Aún con lo anterior podremos pensar, puede que Suecia se esté volviendo el país más inseguro de Europa, pero al menos solo es problema suyo. Pues no exactamente. ¿Se acuerdan de los rivales históricos de Suecia? El gobierno de Dinamarca ha sido bastante tajante con ese tema.
Las bandas criminales de Suecia están intentando pasar las fronteras para llevar sus negocios a las tierras danesas, y evidentemente esto no les ha gustado en lo más mínimo. Solo escuchen las últimas declaraciones del ministro de Justicia de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Todos estos incidentes reflejan el hecho de que actualmente existen conflictos en los círculos criminales a ambos lados del estrecho de Öresund, donde es bastante obvio que Suecia es capaz de utilizar métodos completamente diferentes a los que hemos visto hasta ahora en Dinamarca, debido a una cultura criminal corrupta al otro lado del estrecho. Esto lo dijo como respuesta a 3 eventos distintos de tiroteo, todos por menores de edad, en una misma semana. Imagínate la vergüenza que representa que el país que durante siglos trataste como hijo te meta semejante papeada con guante blanco. Por último, nace la pregunta: ¿el gobierno está haciendo algo para remediar la situación? Y la respuesta rápida es sí. Primero, han admitido que el problema ya se les fue de las manos y han accedido a recibir apoyo de países vecinos, en el que se incluye Dinamarca, para que agentes de seguridad tengan presencia no solo en las fronteras, sino que más adentro del territorio sueco. En segundo lugar, la política migratoria está tomando un giro de 180 grados, ya que lejos de buscar que más gente extranjera venga a vivir al país, les están ofreciendo hasta $30,000 para que se vayan. ¡Su puta madre! Deja intento meterme de mojado y regreso con las bolsas llenas a México. Y por último, como consecuencia a esta alza de la violencia, la derecha política ha ganado bastante apoyo por parte de los ciudadanos, principalmente porque promueven leyes migratorias mucho más duras. Pero bueno, mis amigos, hasta aquí quedará el video. Genuinamente creo que Suecia sigue siendo un excelente país en cuanto a calidad de vida y oportunidades de salir adelante se refiere, pero es evidente que no supieron gestionar un problema tan complicado como es la llegada de nuevas hormigas, sino hasta que este ya les explotó en la cara. De la mano de sus vecinos nórdicos, muy seguramente conseguirán revertir esta situación, probablemente en una década tal vez, pero es innegable que hoy en día es el país más peligroso de toda Europa y se encuentra bastante lejos de aquella imagen de país ideal con la que muchos inmigrantes soñaban. Ya sin más que agregar, yo me despido, pero no sin antes preguntarles de qué nos quejaremos la próxima. Nos vemos.